El aire en la sala de los tribunales de Nueva York se cortó con cada sílaba. Un golpe seco que resonó mucho más allá de las paredes de mármol. Mi esposo, John Smith, con una furia desbordada y los ojos inyectados en sangre, no dudó en levantar la voz, en humillarme frente a todos los presentes. Ella es una esposa estúpida que jamás tocará la herencia del almirante, gritó, sus palabras rebotando en el silencio sepulcral que siguió. Era un espectáculo grotesco, un despliegue de su arrogancia y desprecio que se grabó a fuego en mi alma. Los murmullos ahogados de la prensa y las miradas de los abogados me rodearon, pero yo solo veía la rabia en sus ojos, una rabia que ahora, por fin, entendía. Él no sabía que aquel día, su ira sería el catalizador de su propia caída. Cada palabra de su cruel diatriba, cada gota de humillación, alimentaba la llama de una venganza que él jamás podría prever. El silencio que siguió a las palabras de John fue tan espeso que casi podía tocarse. Los jueces, los abogados, la prensa, todos se habían quedado sin aliento, observando la escena con una mezcla de shock y morbo. Pero dentro de mí, un torbellino de emociones chocaba y se reorganizaba. Sus gritos, que en otro tiempo me habrían desmoronado, ahora resonaban como un presagio, una señal ineludible. Estúpida. Jamás tocará. Nada. Cada insulto era una inyección de adrenalina, una confirmación de que mi camino era el correcto. Sus ojos, cargados de desdén, me miraron como si fuera un estorbo insignificante, una pieza decorativa en su gran juego de ajedrez. No podía haber estado más equivocado. Bajo esa fachada de mujer herida, mi determinación se solidificaba, forjando el acero de una voluntad inquebrantable. Era el momento de desatar la tormenta que, en secreto, había estado preparando. Todo este drama se cosía alrededor de un solo nombre, el almirante Richard Smith. Mi difunto suegro, un hombre de inmensa fortuna y aún mayor reputación, había dejado tras de sí una herencia que se medía en millones, una mansión histórica en Greenwich y una red de influencia que abarcaba medio Nueva York. Cuando falleció hace apenas unos meses, la lectura de su testamento se convirtió en el epicentro de una batalla campal. John, como su único sobrino y pariente más cercano, se consideraba el heredero legítimo e indiscutible de todo. Su arrogancia era palpable. Su convicción de que la fortuna le pertenecía por derecho de sangre era inquebrantable. Me había dicho innumerables veces que yo no tenía voz ni voto, que mi papel era el de una simple espectadora. Pero el almirante era un hombre con un profundo sentido de la justicia, y yo, sin que John lo supiera, había llegado a conocerlo mejor de lo que él jamás imaginó. Nuestra historia comenzó como un cuento de hadas de Nueva York, o al menos, eso parecía en la superficie. John era el hombre apuesto, el heredero prometedor, y yo, una mujer con sueños sencillos pero un corazón ardiente. Nos conocimos en una gala benéfica, y su encanto era irresistible. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una danza de apariencias, un baile cuidadosamente coreografiado para la sociedad. Él proyectaba la imagen del esposo perfecto, y yo, la de la esposa felizmente casada. Pero detrás de las puertas cerradas de nuestra lujosa suite, la verdad era muy distinta. Poco a poco, la máscara de John se resquebrajó, revelando a un hombre consumido por la ambición y el desprecio, un depredador disfrazado de caballero. Mi vida se convirtió en una jaula de oro, mis sueños, en ecos lejanos, y mi voz, en un susurro que él nunca se molestó en escuchar. Para John, yo era poco más que un adorno, una extensión de su estatus, jamás una compañera. Mi opinión era irrelevante, mis sentimientos, invisibles. En cada reunión social, en cada cena de negocios, él se aseguraba de recordarme mi lugar, a menudo con una mirada condescendiente, otras veces con un comentario velado que me hacía sentir pequeña, insignificante. Vivía a su sombra, mi identidad devorada por la suya. Mi propósito, según él, era embellecer su vida, no compartirla. La humillación se convirtió en una compañera constante, una sombra que me seguía a todas partes. Él se pavoneaba con su apellido, con el eco del almirante Smith, mientras yo me marchitaba lentamente, silenciada y subestimada. Pero debajo de esa quietud, una resistencia silenciosa comenzaba a tomar forma, una chispa que la humillación diaria encendía con una fuerza implacable. A diferencia de John, el almirante Richard Smith vio algo en mí que su sobrino jamás pudo.
Cuando nos conocimos, su mirada perspicaz se detuvo en mí, no como un accesorio de John, sino como un ser humano con su propia luz. Él era un hombre de principios, un estratega naval retirado con una mente aguda y un corazón inesperadamente bondadoso. Con el tiempo, desarrollamos un vínculo especial, un lazo forjado en conversaciones profundas y mutuo respeto. Mientras John me ignoraba, el almirante me escuchaba, valoraba mis ideas, me animaba a ser yo misma. Él me confió historias, pensamientos, y su preocupación por John, a quien veía como un hombre que había perdido el rumbo, cegado por la avaricia. Nuestro tiempo juntos era mi refugio, un soplo de aire fresco en mi asfixiante matrimonio. Él se convirtió en mi mentor, mi confidente, y sin saberlo John, en el arquitecto silencioso de mi futura libertad. John siempre se había jactado de su destino manifiesto. Según él, el testamento oficial, el que había sido presentado inicialmente, lo nombraba como el único heredero de la vasta fortuna del almirante. Con cada palabra, pintaba un cuadro de su inminente riqueza, su control total sobre la mansión de Greenwich, las empresas, las inversiones. Su arrogancia era insoportable. Se sentaba en su despacho, rodeado de abogados serviles, planificando cómo despilfarrar los millones que ya creía suyos. Me repetía, con una sonrisa burlona, que yo jamás vería un centavo, que mi futuro dependía exclusivamente de su generosidad. Él creía que el almirante, a pesar de nuestra cercanía, jamás me dejaría nada, que mi existencia era simplemente un apéndice de la suya. La certeza en su voz, la convicción con la que sostenía esa versión, era casi perfecta. Era una farsa, por supuesto, pero una que él había cultivado meticulosamente. A pesar de la aparente solidez de la historia de John sobre el testamento, una semilla de duda se había plantado en mi mente mucho antes. Recordaba una tarde con el almirante, apenas unas semanas antes de su muerte. Estábamos tomando té en su estudio, y él me miró con una expresión seria, casi melancólica. «Hay cosas que la gente no sabe, querida», dijo con una pausa significativa. «Mi voluntad es muy clara, pero no siempre es lo que parece en la superficie». Luego, cambió el tema bruscamente, como si hubiera dicho demasiado. En ese momento, no le di mayor importancia, pero con la humillación constante de John y su obsesión por la herencia, esas palabras volvieron a mí, una y otra vez, como un eco persistente. La mirada del almirante, el tono de su voz, algo no encajaba. La versión de John no cuadraba con el hombre justo y previsor que yo conocía. La humillación en los tribunales fue la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno. Mientras John me destrozaba con sus gritos y sus mentiras, una fuerza imparable se apoderó de mí. Ya no era solo dolor, era rabia, una rabia fría y calculada. Ya no iba a ser la esposa estúpida que se quedaba en silencio. Decidí que él pagaría. Cada insulto, cada año de desprecio, cada vez que me hizo sentir pequeña, se lo devolvería multiplicado. Fue en ese preciso instante, mientras el silencio en la sala era total, que mi mente se activó. Recordé las palabras del almirante, la semilla de duda, y se encendió una chispa de esperanza. Si había una verdad oculta, yo la encontraría. Lo haría en secreto, como una sombra, moviéndome por las grietas de su arrogancia hasta desenmascarar la farsa. Mi venganza no sería ruidosa ni impulsiva, sería quirúrgica, devastadora y sobre todo justa. Mi misión comenzó bajo un velo de absoluto secreto. John era meticuloso y paranoico. Si sospechaba algo, mi vida no valdría nada. Empecé por investigar en las bibliotecas jurídicas, en archivos públicos, buscando cualquier indicio, cualquier anomalía en los procedimientos legales del almirante. Cada día que John estaba ocupado con sus abogados o sus amantes, yo me escabullía. Mis pasos eran silenciosos, mis ojos, agudos. Era como una detective en mi propia vida, buscando piezas de un rompecabezas que nadie sabía que existía. El almirante había sido un hombre que siempre dejaba cabos sueltos, pequeñas migas de pan, para aquellos que supieran verlas. Mi objetivo era encontrar esa única copia sellada del testamento original, el documento que John había estado tan empeñado en ocultar, el que él no sabía que existía, el que contenía la verdadera voluntad del almirante. La búsqueda no fue sencilla. Cada puerta que intentaba abrir estaba blindada, cada fuente de información, cuidadosamente protegida. Me encontré con notarios reticentes,
viejos empleados leales a John que se negaban a colaborar, y archivos que parecían haber sido convenientemente extraviados. Hubo momentos en los que el miedo me paralizó. ¿Y si John se enteraba? ¿Y si me descubría husmeando en sus asuntos? Pero el recuerdo de sus gritos en la corte, de su desprecio sin límites, me impulsaba a seguir adelante. No podía retroceder. Cada obstáculo, cada pared que se alzaba ante mí, solo fortalecía mi resolución. En secreto, con una paciencia de acero, seguí buscando, un paso a la vez, una pista en la oscuridad, sabiendo que la verdad estaba ahí fuera, esperando ser descubierta. Después de meses de búsquedas infructuosas, de noches sin dormir, y de días llenos de ansiedad, finalmente encontré una pista. Una breve mención en un antiguo registro de la oficina de un abogado ya jubilado, un nombre casi borrado que me llevó a un archivo olvidado. Era una dirección en un barrio discreto, una pequeña oficina que parecía haber detenido el tiempo. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me presenté allí, haciéndome pasar por una investigadora histórica. Y entonces, entre montañas de polvo y documentos antiguos, bajo una capa de olvido deliberado, mis ojos se posaron en una carpeta. Era simple, sin adornos, pero un sello de cera casi intacto brillaba sobre ella. Testamento original del almirante Richard Smith, se leía en una caligrafía elegante. Mi respiración se cortó. Era real, era la única copia sellada, tal como el almirante había insinuado. Sostener aquella carpeta entre mis manos fue una epifanía. La cera del sello, fría y sólida, se sentía como el peso de la justicia misma. Mis dedos temblaban mientras trazaba el relieve del sello, sabiendo que dentro de esa carpeta yacía la verdad, la única verdad que John había intentado enterrar. En secreto, abrí el documento, y cada palabra que leí fue un bálsamo para mi alma humillada y un golpe mortal para la arrogancia de mi esposo. El almirante, con su sabiduría característica, había despojado a John de todo, legando la mansión de Greenwich, y la mayor parte de su fortuna, a mí. Mis ojos se empañaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una liberación abrumadora, y de un poder recién descubierto. John no solo perdería su herencia, perdería su imperio, su estatus, todo aquello por lo que me había pisoteado. Yo era la nueva dueña. El descubrimiento de la única copia sellada del testamento original no fue el final, sino el inicio de mi verdadero plan. Con el documento en mis manos, sentí un torrente de confianza, una fría determinación que nunca antes había poseído. No se trataba solo de tener la prueba, se trataba de cómo la presentaría. La justicia silenciosa no era suficiente para John. Él necesitaba una caída pública, una humillación tan devastadora como la que él me había infligido. Pasé días y noches perfeccionando cada detalle, anticipando cada reacción, cada movimiento. Contraté a un equipo de abogados que creyeron en mi historia, preparé una estrategia para proyectar el documento frente al juez y la prensa, asegurándome de que el impacto fuera máximo. El gran día había llegado. John creía que me destruiría, pero no sabía que yo había orquestado el escenario perfecto para que él se atragantara con su propia insolencia, para que pagara cada gota de mi dolor. El día del juicio final llegó con una pesadez que se sentía en el aire frío de la sala. Cada asiento estaba ocupado, la prensa, los abogados de ambas partes, y por supuesto John, con su sonrisa arrogante grabada en el rostro, convencido de su victoria. Yo, vestida con la sobriedad que solo una viuda doliente puede llevar, lo miraba con una calma que nadie, salvo yo, sabía que era una armadura. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de todos, excepto en el mío. Cuando llegó su turno, John se puso de pie, su voz resonando con una autoridad que siempre me había aplastado. Su señoría, esta mujer, esta esposa estúpida, jamás tocará un centavo de la herencia del almirante, gritó, su dedo acusador señalándome. No merece nada. Es una sanguijuela que solo busca aprovecharse. Sus palabras, lanzadas como dardos envenenados, perforaron el silencio que se instaló de inmediato. El juez, los reporteros, los asistentes, todos se quedaron mudos, sus miradas oscilando entre el desprecio en el rostro de John y la aparente desolación en el mío. Pero en lo profundo, bajo la superficie de mi calma, un fuego gélido ardía. El desprecio de John,
Era el combustible de mi venganza, la banda sonora perfecta para el gran final que yo misma había orquestado en secreto. Él no sabía que aquel silencio sepulcral no era por mis lágrimas, sino por la expectación de un desenlace que él jamás vio venir. Mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo, ajeno al huracán de emociones que John acababa de desatar. Levanté la mirada, no para responder a su ataque verbal, sino para encontrar la del juez, una expresión de cansancio y expectativa en su rostro. Con el debido respeto, su señoría, mi voz, aunque baja, cortó el aire con una frialdad sorprendente. Tengo una prueba que presentar, una que cambiará drásticamente el curso de este proceso. Un murmullo recorrió la sala, y John, con una sonrisa burlona, solo se encogió de hombros, convencido de que sería alguna farsa insignificante. Él no sospechaba que la pesada carpeta sellada que mis asistentes colocaron con reverencia frente a mí, y de la que saqué un pergamino antiguo, contenía la sentencia de su caída. Su señoría, anuncié sosteniendo el documento con ambas manos para que todos lo vieran. Es la única copia sellada del testamento original del almirante Smith. Un documento que él, en secreto, guardó lejos de las miradas codiciosas, sabiendo que, si caían las manos equivocadas, su verdadera voluntad sería torcida. Las palabras en secreto resonaron, trayendo una nota de preocupación al semblante de John, cuya sonrisa se había borrado por completo. En ese instante, con un movimiento calculado, proyecté el documento en las pantallas gigantes de la sala. La imagen ampliada del sello, y la firma inconfundible del almirante, seguida por el texto legal, llenó el espacio, silenciando el último murmullo. El color abandonó el rostro de John en el instante en que sus ojos se fijaron en las palabras que el testamento proyectaba ante todos. Por la presente, y en vista de la deslealtad y el comportamiento indigno de John Smith, mi hijo, revoco toda provisión a su favor. Declaro a mi nombre completo, mi nuera, única heredera universal de todos mis bienes, incluyendo la mansión de Greenwich y la totalidad de mi fortuna, por su probada lealtad y rectitud. La sala se sumió en un silencio tan absoluto que se podían oír los latidos de mi propio corazón. John no se quedó sin palabras, se atragantó. Un sonido gutural escapó de su garganta mientras su boca se abría y cerraba, incapaz de articular una sílaba. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban un horror gélido, una comprensión abrumadora de lo que significaba aquello. Su piel, pálida y sudorosa, se pegaba a sus sienes. Él no podía creerlo. No quería creerlo. Las cámaras de la prensa destellaban sin piedad, capturando cada milímetro de su patética derrota, su humillación pública. El juez, con una expresión de asombro que rara vez se veía en un hombre de su temple, leyó y releyó el documento, asintiendo lentamente, como si la verdad del almirante finalmente se revelara en toda su crudeza. John, el hombre que me humilló, se estaba desmoronando ante mis ojos, su poder erosionado por un trozo de papel que había permanecido oculto en secreto. Mi voz se alzó de nuevo, esta vez con una autoridad inquebrantable, una que John jamás esperó escuchar de mí. Y así, su señoría, dije, con los ojos fijos en la figura derrumbada de mi exesposo, la voluntad del almirante prevalece. No como él, John, quería que se creyera, sino tal como él la dictó en sus últimos días. La confirmación del juez, clara y concisa, selló su destino. En ese momento, no hubo espacio para la duda. Yo era la dueña de la mansión de Greenwich, la dueña de la fortuna, la dueña de la verdad, que había permanecido en secreto por tanto tiempo. John, aún sin palabras, solo pudo tragar saliva, un gesto que no pudo ocultar la amargura que lo asfixiaba. Se quedó mirando la pantalla, donde mi nombre y el mío solo brillaban como la legítima heredera, y en sus ojos vi la comprensión final. Por fin, pagaría. Pagará por cada humillación, por cada palabra hiriente, por cada año de mi vida que él intentó aplastar. La satisfacción era dulce, no un regocijo cruel, sino una profunda y catártica liberación. Me puse de pie, sintiendo el peso de un futuro que, por primera vez, era mío, completamente mío. Él me humilló, gritando frente a todos que era una estúpida. Pero la estúpida había desenmascarado al tirano, y ahora con la verdad proyectada para el mundo entero,
John Smith entendería que la venganza, cuando es justa, es una herencia que se cobra con intereses, y que yo, por fin, era libre. El silencio que había ahogado la sala del tribunal se quebró abruptamente, no por el golpe del martillo del juez, sino por un gruñido gutural que brotó de lo más profundo de la garganta de John. Su rostro, hasta hacía un momento teñido de una ira petulante, se había transformado en una máscara de horror y rabia incrédula. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en la proyección del documento, como si intentara con la fuerza de su mirada desmaterializar las palabras que lo condenaban. «Esto es una falsificación, una trampa. No es posible», balbuceó, su voz desgarrada, levantándose bruscamente de su asiento y señalándome con un dedo tembloroso. Su abogado, pálido como un fantasma, intentó sujetarlo, pero John era una fuerza desatada, una bestia acorralada. El juez, con una autoridad imponente que eclipsaba el caos, golpeó su martillo con una firmeza que resonó en el aire, restaurando el orden. «Silencio, señor Smith. La autenticidad de este testamento sellado ha sido verificada y confirmada. Los sellos de la notaría del almirante son irreprochables, y la cláusula que revoca cualquier testamento posterior es clara e inmutable. La señora Smith es la única heredera del almirante, y la mansión de Greenwich, junto con todos los activos asociados, es de su legítima propiedad». La voz del juez fue un veredicto definitivo, un golpe que no solo se sintió en la mesa, sino que perforó el último resquicio de esperanza de John. Los flashes de las cámaras de prensa estallaron, iluminando su colapso. Una punzada de algo parecido a lástima se me cruzó por un instante, pero fue rápidamente eclipsada por la dulce ola de justicia. John se desplomó de nuevo en su silla, sin aliento, su mirada ahora vacía, la arrogancia destrozada en mil pedazos. Me puse de pie, erguida, sintiendo la mirada de todos, pero especialmente la suya, clavada en mí. No había una sonrisa triunfante en mis labios, solo la serena convicción de que había hecho lo correcto. Mientras el alguacil se acercaba a John para calmarlo, yo me dirigí hacia la salida, atravesando el torbellino de periodistas y cámaras. El aire exterior, fresco y vibrante, nunca había sabido tan dulce como esa mañana de libertad. El primer paso hacia mi nueva vida, una que yo misma forjaría, había sido dado. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con abogados y la ineludible atención mediática. Los titulares de los periódicos pintaban el retrato de John Smith como el villano de la historia, el estafador desenmascarado, su reputación hecha añicos más allá de cualquier reparación. Intentó impugnar el testamento, por supuesto, alegando manipulación y fraude, pero cada recurso fue desestimado con la misma contundencia que había resonado en el tribunal. El testamento original, sellado y custodiado por el propio almirante en un fideicomiso, era inexpugnable. Sus abogados, avergonzados y sin más argumentos, terminaron por abandonarlo. Por mi parte, comencé el proceso de tomar posesión de la mansión de Greenwich, un coloso de piedra y lujo que ahora era mi hogar. La primera visita fue abrumadora. Cada salón, cada pasillo resonaba con ecos de una vida que nunca fue mía, pero que ahora estaba en mis manos moldear. El personal de la casa, leal al almirante, y silenciosamente testigo de los abusos de John, me recibió con una mezcla de alivio y respeto. Les prometí estabilidad y un nuevo comienzo. Me senté en el vasto estudio del almirante, rodeada de sus libros y sus mapas, y por primera vez, sentí el verdadero peso de mi nueva realidad. No era solo dinero, era un legado, una responsabilidad, y una oportunidad sin precedentes para redefinir mi existencia. John Smith, mientras tanto, había desaparecido del ojo público. No era un exilio voluntario, era una huida forzada de la vergüenza y la bancarrota. Sus cuentas habían sido congeladas, sus activos, salvo unas pocas pertenencias personales, incautados para cubrir deudas y compensaciones. Los amigos que una vez lo adulaban, ahora lo evitaban. Su imperio, construido sobre la mentira y la ambición desmedida, se había desmoronado en un instante. A veces, en la quietud de la mansión, me preguntaba dónde estaría, qué pensaría. Pero esos pensamientos eran fugaces. Mi energía estaba dedicada a construir, no a mirar hacia atrás. La venganza había cumplido su propósito al liberarme. Ahora era el momento de la construcción. La mansión de Greenwich,
Una vez un símbolo de la opresión de John, se convirtió en mi lienzo. No quería simplemente habitarla. Quería transformarla en un espacio que reflejara mi propia identidad, una que había permanecido oculta bajo años de sumisión. Reorganicé los jardines, revitalicé las salas descuidadas, y con la ayuda de expertos, comencé a catalogar la impresionante colección de arte y artefactos del almirante. Decidí honrar su memoria estableciendo una fundación en su nombre, dedicada a apoyar a jóvenes talentos en la navegación y la investigación marina, una pasión que él siempre había cultivado. Era mi forma de convertir una herencia en un legado que trascendiera el simple dinero. Me sumergí en la gestión de los activos, aprendiendo rápidamente los entresijos del mundo financiero y empresarial que John había intentado usar para mi ruina. Descubrí una aptitud para los negocios que jamás había imaginado, tomando decisiones informadas, rodeándome de un equipo competente, y ganándome el respeto de aquellos que antes me veían solo como la esposa de John Smith. La dama de Greenwich, como algunos empezaron a llamarme, no era solo un título. Era una descripción de la mujer que emergía, fuerte, inteligente y dueña de su destino. Una tarde, mientras revisaba unos documentos legales, llegó la noticia final sobre John. Había sido declarado en bancarrota total, sus últimas posesiones embargadas. Había intentado huir del país, pero fue detenido, y sin fondos ni apoyo, había terminado en una situación precaria, enfrentando acusaciones menores de fraude por otras transacciones. Ya no era una amenaza, ni siquiera una sombra. Su humillación había sido absoluta. La satisfacción que sentí no fue de malicia, sino de una paz profunda. Él había recibido su merecido, y yo finalmente, estaba libre de su influencia corrosiva. La dama de Greenwich no miraba hacia atrás, solo hacia adelante, hacia un horizonte ilimitado. El tiempo, esa fuerza implacable, diluyó los ecos del escándalo, dejando en su lugar la imagen de una mujer que, contra todo pronóstico, había forjado su propio camino. La Fundación Almirante Smith prosperó bajo mi liderazgo, financiando becas y proyectos que honraban el espíritu aventurero y generoso del hombre que, sin saberlo, me había dotado de las herramientas para mi libertad. La mansión de Greenwich no solo era mi hogar, sino un centro de actividad filantrópica, un testimonio de que la riqueza, cuando se utiliza con propósito, puede ser una fuerza transformadora. John Smith se convirtió en una nota a pie de página en mi historia, una lección aprendida, pero no una cicatriz que definiera mi futuro. Nunca volví a verlo, ni quise hacerlo. Su existencia se desvaneció en el anonimia, un final más humillante que cualquier prisión. No fue la venganza lo que me dio la paz, sino la construcción de una vida que lo hacía irrelevante. Mi verdadero triunfo no fue despojarlo de la herencia, sino despojarlo de su poder sobre mí. En una tarde soleada, sentada en el mismo jardín donde el almirante solía leer, con la brisa salada del Atlántico acariciando mi rostro, reflexioné sobre el camino recorrido. La esposa estúpida que John había gritado que era, había reescrito no solo el testamento sino su propio legado. Había descubierto una fuerza interior que yacía dormida, una astucia y una resiliencia forjadas en la adversidad. La herencia del almirante fue el catalizador, pero la verdadera herencia fue la que yo misma me di: la libertad, la independencia y el derecho a ser la arquitecta de mi propia felicidad. La historia del almirante era ahora la mía, no de riquezas heredadas, sino de una vida valientemente reclamada. Y en esa tarde dorada, con el mundo a mis pies y el futuro en mis manos, sabía que por fin, era completamente yo.